Buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Les invito a ir al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, y estamos desde el versículo 23 hasta el 3:6. Marcos 2:23 hasta el 3:6. Vamos allá, dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día del Señor fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra. Señor, te ruego nos ayudes a entenderla, a exponerla, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Gracias, que tu pueblo sea edificado hoy. En Jesús, amén. Hermanos, entre nosotros hoy hay un asesino. Pastor, ¿cómo es eso? Y alguien que se arrepintió, que no, ese sigue matando todavía. Puede estar a tu lado. Quizás esté ahora a tu lado. Ese asesino es culpable de varios crímenes. Se le culpa de matar el gozo. Se le culpa de matar la comunidad y la hermandad. Se le culpa de matar la capacidad de razonar, la tolerancia, el buen juicio, la humildad, la dependencia, la misión de la iglesia y aún el estudio de la palabra. Ese asesino es el legalismo. Y ese asesino está hoy aquí. Hermanos, hoy vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar hablando del legalismo, una verdadera desgracia para la iglesia, una verdadera desgracia para nuestras vidas. Pero antes de entrar en el texto y de compartirte lo que entiendo es la idea de este pasaje, necesito hacer un paréntesis primero y explicarte qué cosa es el legalismo. Hay mucha gente que puede estar hoy aquí y decir: bueno, legalismo, tengo mi idea, algunos saben, otros no saben, algunos quizás son nuevos en la fe y se preguntan: ¿y qué cosa es eso de legalismo? La palabra legalismo, como bien dice la palabra, viene ¿de qué? De ley, algo que tiene que ver con la ley, legalismo. Y la manera más simple de resumir lo que es el legalismo es un uso inapropiado de la ley. ¿Qué es legalismo? El uso inapropiado de la ley de Dios, ¿no? Y no solamente me refiero a la ley como los 10 mandamientos, sino a la palabra de Dios en general. Cuando usamos la palabra de Dios de manera inadecuada, incurrimos en legalismo. Inadecuada al menos en 3 áreas. Primero, para ganar la salvación. ¿Qué es un legalista? Una persona que pretende ganarse la salvación con el cumplimiento de la ley, obedeciendo por sus propias obras de justicia. ¿Qué cosa es un legalismo? Segundo, una persona que intenta mantener la salvación. Alguien que dice: sí, yo creo que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Todo eso muy bien, pero en mi vida práctica vivo como si la mereciera y si la fuera a perder. Eso es legalismo también. Y el área más común del legalismo es que tiene que ver con el añadirle a la palabra de Dios principios y prácticas que Dios nos ha establecido y aplicarlos a nuestra vida e imponérsela a los demás. Por ejemplo, la palabra dice que la mujer vista ¿cómo? Decorosamente. ¿Dónde entra el legalismo en juego cuando yo digo qué cosa es decoro? Es tener un pantalón que llegue hasta la punta del dedo gordo, debe tener un ancho de 10 centímetros y ahí es donde entra el legalismo. Cuando yo tomo algo que Dios ha prescrito, mandamiento de Dios, y yo empiezo a añadirle a eso, en la práctica lo impongo a mi vida y se lo impongo a los demás. Y les digo: si tú no haces eso, tú estás mal. Eso es legalismo. ¿Ok?
Habiendo entendido entonces, habiendo dicho, habiendo abuelo de pájaro hablado de lo que es el legalismo, entonces podemos entrar al texto de hoy, porque precisamente en las dos historias de hoy Jesús está confrontando el legalismo de los líderes de su tiempo. Él está confrontando ese legalismo. Y estas dos historias yo creo que a nosotros hoy nos llaman la atención y de alguna manera nos desafía a irnos con esta verdad. No hay lugar para el legalismo entre el pueblo de Dios. No hay lugar para el legalismo entre el pueblo de Dios. No es algo. Pastor, usted dice que está entre nosotros. Sí, está entre nosotros, pero no debe estar. No es algo que deba estar entre nosotros. No es algo que deba ser parte de nuestras vidas. No es algo que deba ser parte de la vida de la iglesia. El legalismo está mal. Daña a la iglesia, daña nuestras vidas y no debería tener lugar entre nosotros. Y creo que cada una de las historias que vamos a ver nos muestra un aspecto, una realidad sobre el legalismo que de alguna manera nos va a nosotros a hacer o darle validez o valor a esta verdad. A irnos con la conciencia, es verdad, no puede estar el legalismo entre nosotros. Es verdad, tengo que luchar contra eso en mi vida. Es verdad, no puedo, tengo que ser parte de no dejar que eso sea o entre a formar parte de la vida de la iglesia. Vamos a ver cada una de estas historias y vamos a ver qué realidad sobre el legalismo nos enseña. Y vamos entonces a la primera historia. La primera historia abarca desde el versículo 23 hasta el versículo 28 del capítulo 2. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que el legalismo nos hace ciego, nos ciega al propósito original o al buen propósito de la ley de Dios. El legalismo nos ciega a lo que es la intención de Dios cuando nos da su palabra, cuando nos da sus ordenanzas, sus mandamientos. Miren lo que está pasando en esta historia. La historia comienza con los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Obviamente, porque tenían ¿qué? Hambre. Y ellos están haciendo algo que es bíblico. La escritura en Deuteronomio 23:25 dice que si alguien tenía hambre y pasaba por el sembrado de otra persona, tenía derecho dado por Dios a ir a ese sembrado, a arrancar la espiga y comer. Era parte de los principios de justicia que Dios ha establecido, de bondad, de misericordia. Tú eras dueño de un campo de trigo y tú tenías que tener, de hecho dicen que hoy en día aún los campos en Israel, muchos no tienen ni vallado todavía. O sea, están al descubierto porque Dios había establecido que tú tenías el derecho de entrar y comer para satisfacer tu hambre. Y los dueños de los sembrados tenían que tener la posibilidad de que la gente pudiera ir. ¿Qué era lo que estaba prohibido? Meter la hoz, la herramienta. ¿Por qué? ¿Porque era un trabajo? No. Porque el tema es que yo entraba al sembrado para satisfacer mi necesidad, no para saquearle el sembrado al vecino. En otras palabras, yo podía entrar, tú tenías una mata de mango, comer 2 mangos porque tenía hambre, pero no podía ir con un saco a llenar el saco y vámonos de mango. Porque eso sería robar a mi vecino, robar a mi prójimo. Yo sí podía satisfacer la necesidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que era sábado. Era día de reposo, era el día más sublime para los judíos, el día donde ese día a ellos les encantaba, porque era el día de ostentar su propia justicia, de ostentar su rectitud moral. Entonces, de ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué cosa es lo que no es lícito? Bueno, ahorita nuestro hermano Edgar leía Éxodo 28 al 11, donde Dios da el mandamiento del día de reposo. Y si usted estaba prestando atención, después puede leer el pasaje. Dios estableció un día, en los 10 mandamientos estableció un día, es el 4.º mandamiento, para el reposo y el descanso. Y en ese mandamiento dice, como veíamos eso, que ese día no se debe hacer o no se debía hacer ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Porque Dios había determinado ese día para descansar. Ahora, ¿qué hizo la mente legalista? ¿Qué hicieron los judíos legalistas? Se empezaron a preguntar, ¿y qué cosa es trabajar entonces? Y ahí es donde empezaron la serie de reglas que los judíos establecieron en cuanto al día de reposo. Reglas absurdas, mis hermanos. Reglas como no se puede caminar más de 1999 pasos. Porque si caminas más de 1999 pasos fuera de tu casa, ya eso es un trabajo. Reglas tan absurdas como no puedes comer fuera de la casa porque si se cae una semilla de la fruta que estás comiendo y cae en tierra y germina, tú estás sembrando en día de reposo. Entonces mejor evitar que se caiga una semilla. Eran reglas absurdas. Algunos dicen que no puedes llevar algún tipo, yo no sé si en ese tiempo, por eso no sé si es real el dato,
pero que no podía llevar siquiera una prótesis de algún tipo de diente postizo. Yo no sé si en ese tiempo existía eso. Pero creo que en la actualidad quizás a los judíos modernos y los fariseos de nuestro tiempo quizás tienen ese tipo de reglas porque es llevar una carga. Llevas una carga que no debes llevar. Se ríen, ¿verdad? Es gracioso, es absurdo, pero ese es el legalismo. Y el legalismo en nuestro tiempo no es diferente. La gente de nuestro tiempo, los legalistas de nuestro tiempo, cogen lo que Dios ha dicho y comienzan a decir, bueno, ¿y cómo llevo esto a la práctica? Como el ejemplo que le ponía del vestir. ¿Qué cosa es vestir decorosamente? Y empiezo a establecer mis reglas de lo que es vestir decorosamente. Y ahí es donde viene realmente toda la pila de reglas y leyes que nosotros imponemos. Comenzamos a imponerlo a mi vida, se lo impongo a mi familia y después se lo quiero imponer a todo el mundo y empiezo a estar velando a la gente a ver si no hace lo que yo creo que debe hacer y que estoy convencido que es lo que Dios demanda de nuestra vida. La respuesta de Jesús a estos fariseos evidencia dos cosas. Primero, que ellos no entendían bien las Escrituras. Y es interesante porque Jesús les dice en el versículo 25, ¿nunca leíste lo que hizo David? ¿Ustedes creen que los fariseos no lo habían leído? Montones de veces, ellos sabían, ellos se jactaban y se mofaban de su conocimiento de la Escritura. Pero la pregunta es interesante porque el punto no es si lo leíste o no, es si verdaderamente entendiste. Si realmente eres consciente de lo que la Escritura enseña. Se ha especulado mucho de lo que Jesús quiso hacer con este pasaje. Algunos han dicho que el problema era que David era sacerdote y por eso pudo comer de los panes, que si es porque es el ungido del Señor que apunta a la persona de Cristo. Todas esas cosas son, por supuesto, válidas, pero yo creo que el punto de Jesús es más simple que eso. Él solamente estaba mostrando un ejemplo bíblico de alguien conocido por ellos, más que conocido, de un momento específico. Noten cómo Jesús dice, cuando él tuvo necesidad y sintió hambre. Lo que está enfatizando Jesús es lo que ocurrió en ese momento. El hecho que Jesús estaba contando fue cuando David estaba huyendo de Saúl y entró hambriento al templo y lo único que le dijeron, lo único que hay de comida son los panes de la proporción, un pan sagrado. Eran 12 panes que era para representar a las 12 tribus de Israel. Y el sacerdote le dijo, lo único que hay es esto. Bueno, pues esto. ¿Por qué Jesús le está mostrando esto? Porque les está diciendo, miren, no hay ningún indicio en todas las escrituras de que David fue juzgado por eso. Ni los que con él estaban. Su necesidad, su hambre. La razón por la que él comió ese pan no fue por una franca violación de la ley de Dios, sino fue un momento puntual y necesario en su vida. Y la misericordia, la compasión y el amor de Dios es tan grande que no hay pecado en eso. Porque era necesario. Algunos dicen incluso que el día en que lo hizo David fue sábado. No sé tampoco si es real, pero se cree que haya sido también un día sábado, un día de reposo. El punto no es ese, el punto es, David hizo algo que francamente decía la Escritura que no se podía hacer, pero por la necesidad y por la misericordia que eso implicaba, pues él pudo comer de eso. Y era lo que estaba pasando aquí. Los discípulos, ¿por qué estaban recogiendo espigas? Porque tenían hambre. Jesús no solamente le dice que ellos desconocen las Escrituras, sino que desconocen, y este es el punto al cual quería llamar más focalmente la atención, ellos no habían entendido realmente en qué consistía el mandamiento. Miren el versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es un mandamiento dado por Dios para que el hombre repose de sus trabajos, de sus cargas, para que en ese día pudiera adorar a Dios, para que en ese día su cuerpo pudiera tener descanso, reposo. No hagas trabajo, no hagas todas esas cosas. Es la manera en lograr ese reposo, pero no es el mandamiento o la razón en sí. No había sido hecho el día de reposo para el hombre, el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el beneficio y el favor del hombre. Pero los judíos lo habían convertido en un fin en sí mismo. Y es lo que pasa con el legalismo. Jesús les dice, yo soy el Señor del día de reposo. Y esto es interesante, porque para los judíos quien había establecido el día de reposo, ¿quién era? Dios, Jehová, el Señor en el Antiguo Testamento. Y ahora él está diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el creador de ese día. Yo soy el dador de ese día.
Yo soy quien estableció ese día y yo te estoy diciendo, ese día fue hecho por causa del hombre, fue hecho para el beneficio del hombre. Mis hermanos, hay una novela muy conocida que se titula El Progreso. Su autor es Franz Kafka. No sé cuántos lo habrán leído. En esta novela, ¿han leído, verdad? Bueno, yo no lo he leído, pero me aprendí de qué trata. La novela trata de un hombre que es acusado aparentemente sin ningún tipo de justificación. Y según se relata el resumen de la novela, este hombre lo encierran y todo es como una especie de juicios y de acusaciones que él nunca entiende ni por qué lo encerraron, ni por qué lo acusaron, cuál fue realmente su delito, hasta que finalmente llega un punto donde este hombre es sacado, lo llevan a un lugar y lo ajustician, lo matan. Y el autor de la novela deja eso así para que tú te quedes pensando, y al final, ¿por qué lo mataron? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el problema? Hermanos, así es el legalismo. El legalismo señala donde Dios no señala. Bueno, pero ustedes no son legalistas, no va a decir el pastor paró el sermón porque se tragó un bicho. ¿Ya? Hermano, el legalismo es como la novela de Franz Kafka. Te señala, te acusa y llega un punto que te mata. Mata tu gozo, mata tu alegría, mata la satisfacción de la vida cristiana, mata a la gente que está alrededor tuyo que se preguntan si esto es el cristianismo, yo no lo quiero. Y tú piensas que eres muy santo y tú piensas que eres muy bíblico y los que están mal son los demás porque no entienden, porque no quieren someterse a Dios. No, es que tus leyes y preceptos matan a la gente alrededor tuyo porque no tienen validez o no son consistentes con el Evangelio de Cristo. Mi hermano, mi hermana, cuidado con añadirle a lo que Dios ha dicho. Cuidado con estar constantemente añadiendo a la palabra de Dios. Cuidado con imponer tus opiniones personales a los demás. Tienes derecho a tener tus opiniones personales. Todos las tenemos la libertad, pero no tenemos el derecho de hacer de ellos una ley e imponérsela a los demás. Tú tienes la libertad, siempre lo hemos dicho. Como mismo tenemos la libertad en Cristo para quizás permitirnos ciertas cosas que otros ven mal, tenemos la libertad también para restringirnos y vivir de otras maneras que queramos vivir, pero no tenemos la libertad para imponer las opiniones personales a los demás, hacer de ellos un dogma, juzgar sus vidas, condenarles cuando la palabra de Dios no le condena. Cuidado con eso. Cualquiera puede ser como los fariseos. Hoy tú puedes estar viviendo como un fariseo. Yo puedo estar viviendo como un fariseo hoy. Necesitamos examinar esas áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros pues estamos imponiendo leyes de hombres a aquellos que nos rodean, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, entre todas las cosas. Entonces, en primer lugar, primera realidad sobre el legalismo que nos enseña la primera historia. El legalismo nos hace ciego ¿a qué cosa? Al buen propósito de los mandamientos de Dios, al buen propósito de la ley de Dios, si usted lo quiere decir de esa manera. No nos permite ver cómo lo que Dios ha establecido, cómo su palabra, cómo sus preceptos son para bendición de nuestras vidas, para hacernos bien, y nos hace sentir o nos lleva a ver que las leyes son fines en sí mismos para dañarnos, para destruirnos, para hacernos la vida pesada. Eso hace el legalismo y esa es la primera realidad que vemos en la historia. Segunda realidad que nos muestra entonces la segunda historia, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El legalismo nos endurece. El legalismo nos endurece ante el dolor de otros. El legalismo nos endurece ante el dolor de otros. La segunda historia comienza una vez más, Marcos introduciéndonos y diciéndonos, otra vez entró Jesús en la sinagoga, obviamente, día sábado, lo dice más adelante, el lugar donde los judíos se reunían para adorar, para leer las escrituras. Y noten lo que está pasando aquí. Mira la actitud de los fariseos en el versículo 22. Le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estos hombres, campeones de la justicia, campeones de lo recto, de lo correcto, de lo bien hecho, estaban ahí esperando. Llegó y hay un hombre con la mano seca. Seguro va a hacer algo. Vamos a estar alerta para ver si lo hace y lo hace en el día de hoy para entonces poder acusarle.
Ustedes, los que manejan, saben que los caballitos se ponen muchas veces debajo de la mata, en la sombra, y están ahí esperando, acechando, para cuando tú des la vuelta por donde no tienes que darla, entonces decir, te cogí, ¿verdad? Así estaban los fariseos. Y qué contraste tremendo, porque cuando tú piensas en esto, ellos habían entendido el corazón de Jesús, entendían que Jesús era misericordioso, que Él no iba a perder la oportunidad de tener una persona delante de Él sufriendo en su dolor, en su enfermedad, y iba a pasar por alto sin sanarlo. Y eran tan conscientes de eso, y eran tan hipócritas, y eso es lo feo del legalismo, que es un acto, es una hipocresía, como me recordó Eliezer ayer, una frase muy conocida por nosotros: detrás de un extremista hay un oportunista, y eso es real. Esta gente eran oportunistas, ahí tú lo estás viendo. Su extremismo era un acto de oportunismo. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Lo conocemos también. Él no va a pasar por alto la oportunidad. Nota la hipocresía en el corazón y la maldad en el corazón, que está delante de un ser santo, justo, bueno, misericordioso. Y estás buscando la oportunidad de acusarle por ese mismo acto de bondad y de justicia. Vamos a acecharle, vamos a esperar. Él seguro lo va a hacer. Jesús, en esta historia, hace algo interesante. En la primera historia son ellos los que le dicen en el versículo 24, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Pero ahora Jesús no deja que les pregunte. Jesús le dice a este hombre, levántate y ponte aquí en el medio. Y él les pregunta a ellos, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal? ¿Es lícito salvar una vida o quitarla? Esto es una pregunta, ¿qué cosa? Una pregunta retórica. La respuesta es, claro que es lícito hacer el bien. Claro que es malo hacer el mal. Claro que es bueno salvar una vida. Por supuesto que quitar una vida está mal. Pero ellos, ¿qué hicieron? Callaban. Y de esta manera revelaron la dureza del corazón, revelaron cuán endurecidos estaban. Por eso el texto nos relata que Jesús los miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón de ellos. Y esta es la segunda realidad, esa es la segunda realidad del legalismo. Endurece a la gente, endurece al legalista, endurece a aquella iglesia que se deja enredar, que se deja envenenar por el legalismo. Comenzamos a ser duros. Comienza nuestro corazón a endurecerse ante los demás, ante la misericordia, ante la bondad, ante el amor hacia nuestros hermanos. Mis hermanos, la ley de Dios se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu fuerza, y al prójimo. Pastor, pero si es fácil vivir la ley de Dios. ¿Por qué se enredan tanto los legalistas? Hermanos, porque es más fácil vivir a la luz de leyes que amar a Dios con toda nuestra fuerza y amar al prójimo como a sí mismo. Porque ahí no hay ley. Porque ahí no hay principios por los cuales evaluar mi vida y decir, lo hice bien. Mucha gente llega a veces a Nueva Vida y se sorprende de que nosotros no tenemos tarjetas de diezmo con un nombre para poner. ¿Y dónde está la tarjeta? ¿Dónde pongo mi nombre? Aquí no se pone nombre, aquí no se recoge diezmo. Aquí se ofrenda. Pastor, ¿cuál es la cantidad? Lo que Dios ponga en tu corazón. Y si no doy, ese es tu problema con Dios. Es para Dios, nadie lo va a mirar, nadie va a revisar, nadie te va a aplaudir. Nadie va a estar, no va a haber un cuerpo de diáconos para revisar. Fulano este mes no dio el diezmo. Vamos a ver por qué no lo dio. Nadie va a hacer eso porque no tenemos el derecho de hacerlo. Yo sé que es más fácil decir, yo sé que tengo que dar tanto y lo voy a dar y la gente va a saber que lo di. Y al corazón legalista le gusta eso. Pero no es así. Es para Dios y lo vas a saber tú y lo vas a saber Dios. Y es tu corazón con Dios. Y el día que no puedas dar, no das. Porque tienes necesidad y no hay problema con eso. Este mes no pudiste. No pudiste, hermano. Ama a Dios y ama al prójimo. Hay una historia que a mí nunca se me va a olvidar. Yo vengo de una iglesia legalista, muy legalista, donde palmear, como palmeamos aquí adorando, era pecado. Si tú palmeabas,
cuando estaban cantando, eso era muy mal visto. Si alguien llegaba y no era de la iglesia y estaba adorando y estaba siendo ministrado y se le ocurría levantar la mano, nadie le decía nada, pero todos hacían así. Y la persona, tú podías ver cómo la persona empezaba. Y tenía que ponerse recto porque todo era mal visto. Un día llega un joven corriendo. Estábamos en un culto. Y casualmente yo estaba cerca de la puerta. Llega un joven corriendo a entrar y apenas pone el pie en la puerta sale un diácono y le dice: no puedes entrar a la iglesia porque andas en chor. Y aquí no se entra en chor. El joven no dijo nada, bajó la cabeza y se fue. ¿Y saben qué? Nunca más regresó. Era más importante el chor que la vida de aquel joven. Era más importante la ropa que llevaba puesta que brindarle la oportunidad de recibir el perdón y la misericordia del Señor que fue a buscar, porque no fue a buscar otra cosa. Fue angustiado, fue cargado al lugar donde iba a recibir, donde iba a hacer, se le iba a compartir el evangelio. Por supuesto, si él es del Señor, yo me imagino que en algún momento pues debe haber conocido al Señor y todo eso. Pero no se trata del muchacho, se trata de la actitud en el corazón. A veces ponemos nuestras reglas. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedes entrar al templo en short? Pastor, es que si imagínate que si el noticiero se visten bien para dar malas noticias, imagínate tú, nosotros en la iglesia. Yo entiendo eso. Esas son normas de conducta, son buenas, por supuesto. Tampoco vamos a venir a la iglesia como quieras, pero no es una ley dada por Dios al punto de que tú puedas decirle a una persona que está llegando, buscando la misericordia del Señor, decirle: no entres aquí porque vienes en short, vete a tu casa a ponerte un pantalón y a venir. No, hermano. El legalismo nos ciega de tal manera, el legalismo no nos deja ver, nos endurece nuestro corazón hacia las necesidades, hacia la misericordia, hacia otros. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué es lo que motiva a nosotros nuestra obediencia? Mira lo que motivaba la obediencia de esta gente, el ser visto. La ley, los principios, las reglas que ellos mismos inventaron porque Dios no las puso, eran sus reglas, se volvieron más importantes para ellos que lo que Dios verdaderamente había establecido. Hermano, nosotros necesitamos mirarnos a la luz de esta verdad. Examinemos nuestras vidas. Nosotros necesitamos hacer una pausa en nuestro correr diario y decir: déjame mirar cómo estoy viviendo. Necesitamos sorprendernos a nosotros mismos espiando y cazando a los demás. Necesitamos sorprendernos a nosotros mismos cuando estoy viendo a ver cómo vinieron vestidos, qué hicieron, cómo están adorando, cómo hablaron, qué van a hacer cuando termine el culto. Cuando termine el culto se van a quedar a jugar ping-pong. Horror. Van a jugar ping-pong el día del Señor. Van a reírse el día del Señor. Sí, vamos a hacerlo. Están todos invitados. Cuando termine el culto, vamos a jugar ping-pong. Cuando termine el culto, vamos a reírnos. ¿Por qué? Porque este es un día para gozarse con el pueblo de Dios. Y todos pueden hacerlo y todos pueden gozarse. Y no hay problema con eso. Pero si tú sí tienes un problema, si estás mirando qué hacen los demás y estás tratando de juzgar sus vidas en cuanto a las reglas que tú mismo te creaste y que Dios no puso, le estás imponiendo a la gente carga que Dios no puso. Mi hermano, el Señor miró a esta gente con enojo, con tristeza en su corazón por la dureza. ¿Cómo crees que nos puede mirar a nosotros? Que hemos sido el objeto de su misericordia, que hemos sido el objeto de su compasión, que nos ha amado cuando nosotros aún, como dice la Escritura, éramos pecadores. Y Cristo nos amó así, nos extendió la misericordia. Desde el punto de vista espiritual, nosotros llegamos, en short no, llegamos en calzoncillo y en blumen llegamos aquí, desde el punto de vista espiritual, lleno de harapos, hecho un desastre, llegamos al Señor. Y el Señor nos recibió con compasión y misericordia. ¿Cómo estamos nosotros manifestando esa compasión y esa misericordia a los que están a nuestro alrededor? Hermano, estas dos historias a nosotros nos enseñan realidades sobre el legalismo por las cuales nosotros no, o deberíamos estar bien conscientes de que eso no es algo que deba estar dentro del pueblo de Dios. Pero yo no quiero terminar el sermón sin que
yo pueda animarte y que podamos hablar acerca de cómo podemos lidiar con el legalismo. Entonces, ¿cómo lidiamos con el legalismo? Ya que es algo que se cuela, ya que es algo tan sutil, ya que es algo que siempre va a estar presente, ¿cómo lidiamos nosotros con el legalismo? Y yo creo que la historia, aunque no lo dice de manera clara, pero nos deja ver algo. Y yo creo que aquí hay dos grupos de personas que se relacionan con Jesús de manera diferente. Yo creo que en las palabras de Jesús en el versículo 28 también, en la manera en que ellos se relacionan con Él, nosotros encontramos la respuesta al problema del legalismo. Tenemos por un lado personas que se someten ¿a qué? A sus leyes y preceptos. Los fariseos en esta historia, el Señor de su vida son sus propias reglas, sus propios preceptos. Pero hay otro grupo de personas, están los discípulos, está el hombre de la mano seca, que han hecho o que han entendido quién es el verdadero Señor, del día de reposo de todos los días y de sus propias vidas. Nota la diferencia, ¿no? Unos están endurecidos, están acechando, están planeando y maquinando, porque la historia termina con ellos tomando consejo con los herodianos para destruir a Jesús. Y déjame decirte que los herodianos eran lo contrario a los fariseos. Eran liberales, mientras que los fariseos eran legalistas, eran los polos opuestos, pero no tenían problema en unirse para destruir a Jesús. Esa es la actitud de los legalistas. Míralo cómo están ellos, pero mira los demás, cómo están los discípulos, disfrutando de la relación con el Señor, disfrutando de su día de reposo dado por Dios. El hombre de la mano seca, aunque no nos dice nada de su actitud, no tiene ningún reparo cuando Jesús le dice ponte en el medio y ponerse en el medio. No tiene ningún reparo en extender la mano si el Señor le dice extiende la mano, aunque él sabe que eso va a ser un problema, porque él también ha sido educado en este sentir legalista de los fariseos. Él no tiene problema en extender su mano. Hermano, la respuesta al legalismo está precisamente en entender quién es el Señor de la iglesia, quién es el Señor de nuestras vidas, en entender que Jesús es nuestro Señor. La respuesta está en el Evangelio. O tú te sometes a reglas y preceptos, a una vida legalista, alejado de la gracia del Señor, o tú te sometes al Señor del sábado aquí. O tú te sometes a aquel que dijo, yo soy el Señor del día de reposo. La respuesta está en eso y la iglesia tiene que entender. Hermano, hay algo que debo compartirte en esta mañana y es que el día de reposo, porque muchos, yo no voy a ahondar mucho en eso hoy. Después, cuando termine el culto, quienes quieran compartir y hablar más en las casas de comunidad, pueden acercarse a los líderes, los pastores y profundizar más en el día de reposo. Pero el día de reposo no es el domingo. Lo que ocurría en el Antiguo Testamento no pasó para el domingo, y eso tiene que quedar claro. Nosotros hoy no estamos cumpliendo el mandamiento del día de reposo congregando, son dos cosas diferentes. Jesús es quien cumple el día de reposo. Jesús, como Señor del día de reposo, es el que nos da el verdadero reposo. Lo que ese día anunciaba, el día de reposo apuntaba, primero era un mandamiento para el descanso y el reposo, pero apuntaba a qué cosa, un reposo futuro que va a ocurrir cuando el Señor regrese y establezca todas las cosas, el pueblo de Dios va a experimentar el reposo completo. Y en esta vida presente, Jesús murió y resucitó para darnos el reposo. Aquellos que creen en Jesús han obtenido o ya tienen ese reposo. Hebreos capítulo 4 nos habla de eso, nos muestra que nos apunta al hecho de quienes han creído en Jesús ya están en el reposo, ya entraron en el reposo, pero que queda un reposo aún por llegar. Nosotros estamos en reposo. Jesús en Mateo 11, 28, 30 dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo ¿qué? Los haré descansar. Lo he dicho de otra manera, les voy a dar ¿qué cosa? Reposo. ¿Sabes lo que significa eso? Que si tú estás hoy aquí y tú no conoces a Cristo, debes entender que Él es el único que te puede dar reposo. ¿Reposo de qué? Reposo de tu pecado. Reposo de la realidad de una vida sin Dios. Reposo del hecho de que sin Cristo estás condenado a una vida, no solamente en el presente, sin esperanza, sino a una condenación eterna. Pero hermano, quiero decirte que si tú eres un legalista, porque todos fuimos legalistas en algún momento, pero si todavía tú eres un legalista que está lidiando, le cuesta trabajo salir de ese círculo vicioso, el reposo también es para ti. Jesús nos da reposo de intentar vivir por nuestras propias fuerzas, de las luchas, de las cargas, del peso, de intentar ganarnos
su bondad, de intentar ganarnos su compasión. Él nos da el reposo. Y la respuesta, hermanos, está en Él. Si tú has creído en Jesús, ya tú tienes el reposo. Y la mejor manera en que tú puedes vivir ese mandamiento hoy es descansando en Jesús, es confiando en Jesús, es viviendo para Él. Y es disfrutando lo que Él ya te ha dado a ti. Vamos a orar, hermano. Dios, bueno, gracias por tu palabra y tu infinita compasión, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias porque tú nos muestras el horror del legalismo y nos animas a mirarte a ti como el verdadero Señor, el Rey, que vino para darnos vida abundante, para darnos reposo, Señor. Gracias por esto. Ayúdanos a ser más conscientes de esta realidad en nuestra vida y poder, Señor, como iglesia, buscar tu gloria, tu honra en todo lo que hacemos, porque tú lo mereces, Señor. En nombre de Jesús. Amén.